Radio Enlace Internacional. El programa de Radio Nederland sobre radio, televisión, satélites y medios de comunicación. Con Alfonso Montealegre y Jaime Wagner. Hola amigos, bienvenidos a este Radio Enlace Internacional que les llega hasta ustedes a través de la frecuencia de esta, su emisora local favorita. Hoy vamos a hablar de un medio de comunicación al que hemos dado poca atención en Radio Enlace, al ordenador, como le llaman en España, o computadora, como es más conocido universalmente. Y vamos a hablar naturalmente del país donde hay el mayor número de esos útiles aparatitos y el mayor número de problemas derivados de ellos. Estados Unidos, donde cada año 10 millones de ordenadores o computadoras son enviados a los vertederos. Está cada vez más preocupado ese país por los perjuicios ecológicos causados por el material informático poco reciclable y costoso en energía. El gobierno estadounidense, con ayuda de los industriales, intenta diseñar un ordenador verde y reducir el importante consumo de energía de estas máquinas hoy indispensables. La increíble rapidez de la evolución tecnológica lleva cada vez más pronto al vertedero las máquinas obsoletas que, no obstante, siguen en funcionamiento. Estos ordenadores o computadoras tienen con frecuencia componentes tóxicos, como el plomo para la protección electromagnética, el arsénico de los circuitos integrados, cadmio, mercurio, fósforo, boro y materias plásticas no reciclables. Contrariamente a lo que ocurre en Alemania, por ejemplo, cuya legislación obliga a las empresas informáticas a recuperar los aparatos usados, los constructores norteamericanos no están preparados para estas medidas ecológicas. Son escasas las empresas que se crean en el sector del reciclaje de ordenadores, como la Advanced Recovery Recycle Center, ARRC, que surgió hace 2 años. La ARRC, primera empresa del sector en Estados Unidos, recupera ordenadores abandonados en los vertederos de Nueva Jersey, extrae los materiales reciclables, tubos catódicos, oro, plata, y revende partes restantes a la chatarrería. ARRC, que registra un volumen de negocios de $3 millones, también envía material informático usado a los países en vías de desarrollo, sobre todo por mediación de la East West Education Development Foundation, que dona este material obsoleto en Estados Unidos, pero muy útil en otras latitudes. Por su parte, los constructores informáticos y el gobierno trabajan en el diseño de un ordenador o computadora verde que sería totalmente reciclable y consumiría menos energía. El gobierno federal, el mayor comprador de ordenadores del mundo, encargó a la Agencia para la Protección del Medio Ambiente, la EPA, la coordinación de un programa ecológico bautizado Energy Star Program. La existencia de un sistema que pusiera los ordenadores en vigilia en cuanto dejan de ser utilizados recortaría en $2.000 millones la factura eléctrica de los usuarios. Tal ahorro permitiría economizar la electricidad producida por 10 centrales de carbón y equivaldría a eliminar la contaminación de 5 millones de automóviles, según la EPA. Desde octubre de 1993, las administraciones norteamericanas deben equiparse con tales materiales en sustitución de computadoras obsoletas en virtud de una circular del presidente Bill Clinton, explicó Josh Chernila, responsable de la EPA. Estas máquinas, identificadas con una estrella, deben corresponder a los criterios determinados por la EPA. Unas 70 empresas informáticas empezaron a introducir este tipo de material al mismo precio que el convencional y con idénticas prestaciones. Radio Enlace, número 1 en comunicaciones. La televisión vía satélite es culpable de diseminar a gran escala la corrupción moral. Así opina la alta jerarquía religiosa de Irán, que acto seguido decidió prohibir las antenas parabólicas el 20 de septiembre en el país de los ayatolas. La prohibición fue dictada por el parlamento iraní, dominado por los islamitas ortodoxos. En los últimos 12 meses habían sido instaladas más de 500.000 de antenas parabólicas en viviendas de Teherán y otras grandes ciudades de Irán, posibilitando a más de 2 millones de personas a enterarse de lo que ocurre en el resto del mundo. El desmedido crecimiento del parque de antenas parabólicas despertó el temor entre los miembros del clero conservador que no desean dejar el poder en Irán. En el mes de mayo, el jefe espiritual de los chiitas iraníes, el gran ayatolá Ali Araki, emitió un fatwa, decreto religioso, prohibiendo las antenas y las emisiones de la televisión extranjera.
Todo esto desencadenó acaloradas discusiones en el Parlamento y al cabo de meses de debate ha quedado prohibida la importación, fabricación y utilización de las antenas parabólicas, indispensables para la recepción de la televisión extranjera vía satélite. Y para que la población entienda que el asunto va muy en serio, el ejército iraní y las milicias islámicas se encargarán de desmantelar todas las instalaciones existentes en todo el territorio de Irán. Además, los importadores, fabricantes y distribuidores de estas antenas serán juzgados por tribunales revolucionarios y se les confiscarán sus bienes. Según los partidarios de esta medida en el Parlamento, las antenas son instrumentos satánicos que amenazan los fundamentos del régimen islámico y tratan de aislarlo de la población dentro de las propias fronteras del país. El ministro de Cultura y Orientación Islámica, Mustafa Mir Salim, subrayó, por su parte, los peligros que encierra para la juventud y para la cultura de la religión islamita mirar programas de televisión procedentes de otras culturas. El más alto mando del Poder Judicial de Irán, Ayatollah Mohammad Yazdi, ya había aprobado la medida 2 semanas antes, el 7 de septiembre. Esa sentencia ha sido el inicio de una gigantesca campaña a escala nacional contra las decenas de miles de propietarios de antenas parabólicas en Irán. Hasta ese momento la guerra contra la televisión vía satélite, condenada a menudo por la jerarquía religiosa iraní como peligroso instrumento del diablo, había estado limitada a ataques aislados contra algunos aislados propietarios de las codiciadas antenas parabólicas, cuyo número siguió aumentando como si no pasara nada. Esa situación ambigua dejó de manifiesto cierta división entre los líderes iraníes. El presidente Rafsanjani, quien siempre ha demostrado ser un político muy pragmático, se opuso en un principio a la condena de las antenas parabólicas, argumentando que era imposible detectar todas las antenas en vista de que los tipos más modernos son antenas muy pequeñas, fáciles de ocultar en las viviendas. Todos los iraníes, tanto los enemigos como los defensores de las antenas parabólicas, están de acuerdo en que la calidad de la televisión en Irán es sencillamente horripilante. En las zonas fronterizas se prefiere, por ejemplo, mirar la televisión de países vecinos como Irak. La enorme cantidad de programas religiosos han obligado a la mayoría a acudir a las cintas de vídeo para buscar diversión. Pero el vídeo fue prohibido hace ya 12 años por los ayatolas, acusado de ser otra arma de Satanás para embrutecer y corromper las mentes de los iraníes. La medida lo único que logró fue despertar una verdadera fiebre del vídeo que terminó en un gigantesco contrabando de cintas desde el extranjero. A comienzos de este año, las autoridades decidieron aceptar la realidad y levantaron la prohibición de los vídeos y los videocasetes. No obstante, sigue en vigor una rigurosa censura y las autoridades religiosas han montado una gigantesca industria de producción para combatir las influencias occidentales con producciones religiosas consideradas más apropiadas para la población de Irán. En el terreno de la televisión nacional, las autoridades también trataron de hacer algo para mejorar la calidad e incitar a la población a mirar los programas. Entre 1992 y 1993, el entonces director de la radiotelevisión iraní, Mohammad Hassanein, hermano del presidente Rafsanjani, importó incluso inocentes series occidentales, como Las aventuras de Miss Marple, basadas en los libros de Agatha Christie, y hasta aparecieron mujeres cantando, lo cual no se había visto en la pequeña pantalla en Teherán durante muchísimos años. Pero el clero conservador puso el grito en el cielo y el director de la televisión fue obligado a abandonar su cargo. El nuevo director ha recibido la orden de lograr por todos los medios de implementar una programación que fomente la cultura y la religión islámica. El tiempo nos dirá en qué termina esta diabólica guerra contra la diversión de un pueblo agobiado por uno de los regímenes religiosos más temidos del planeta. Radio Enlace les mantendrá informados. Dime qué programa escuchas y te diré quién eres. Radio Enlace, para estar al día en telecomunicaciones. En Chile se desarrolla una novedosa experiencia con los radioteatros educativos, propuesta que desarrollan los integrantes de la cooperativa teatral La Tirana con el objetivo de propiciar el conocimiento de la realidad del continente latinoamericano. Juan Carlos Roque García, colaborador de Radio Enlace, conoció muy de cerca el trabajo de un grupo de actores chilenos que llevaron su experiencia a un encuentro de teatro popular realizado en la localidad argentina de Santo Tomé, provincia de Santa Fe. Así es, Alfonso. Ese contacto con los protagonistas de esta novedad radial me permitió en primer lugar conocer en detalles cómo producen esos radioteatros y cómo comenzó todo. Quercum presenta
Historias jurídicas populares. En este programa, abrir las puertas para el nuevo derecho. Intervienen por orden de Les aparición. cuento. Hace 4 años, en el sector sur de Santiago, comuna de La Granja, coincidieron un grupo de profesionales de teatro, música y fotografía para impulsar un proyecto social de base, la Escuela de Expresión Artística, que se proponía la formación de promotores culturales. En su seno se creó entonces la Tirana Cooperativa Teatral, formada por profesores del área de teatro y alumnos avanzados. Y a partir de ahí surgió la iniciativa de los radioteatros con carácter educativo. Bueno, en un primer momento se propusieron la búsqueda de formas organizativas de producción, creación y difusión que sirvieran para concretar una alternativa que a la vez formara parte de un proyecto cultural popular. ¿Y cómo lo hicieron? Porque en esencia el proyecto era teatral y musical, ¿o es que ya prevían la interrelación con otras disciplinas artísticas? Según nos contara Jorge López, integrante del equipo, todo comenzó con trabajos en poblaciones, organizaciones de base, teatros y centros culturales. Primero con la realización de espectáculos, murgas, talleres y luego los radioteatros de los que venimos hablando. Así mismo fue nomás. Oiga, ¿y lo consiguieron o no? ¿Segura? No, pues no lo consiguieron nada. Ven, si ese es el problema, pues ven. Porque los que dirigen están acostumbrados a cortar las cosas por arriba. Pero esa costumbre se la tenemos que quitar, pues, compañero. Tiene razón, Juan, tiene razón. A pesar de la primavera, aquella era una noche sin estrellas. Juan se fue caminando a su casa con el paso lento para ordenar sus pensamientos que el corazón le desordenaba. ¿Cómo poder por la flauta transmitir el derecho que tenemos a opinar en los asuntos nuestros? ¿Qué diablo es lo que nos hace falta para creer en nosotros mismos? Hola, pues compadre Juan. Hola, ¿cómo estás? Hablando solo como los curaditos, es que ya le agarró la esclerosis, ¿eh? No, Demetrio. Lo que me ha agarrado es la Se indignación. dice que estos radioteatros educativos han estado auspiciados por el Centro de Desarrollo y Estudios Jurídicos y Sociales de Santiago de Chile, pero ¿qué temas desarrollan, Juan Carlos? Los temas, mira, muy variados. Van desde participación, seguridad ciudadana y justicia vecinal, los tribunales de justicia con conflictos jurídicos, hasta ecología y calidad de la vida. En ellos se promueve, según decías, la participación como un derecho fundamental del ser humano. ¿Es algo así como una alternativa para la educación de las familias? Al decir de sus realizadores Mónica Urrutia, Olga Valderrama y Jorge López, del equipo de Educación y Comunicación, en las historias jurídicas populares reflejan la realidad del continente subdesarrollado y descubren en ella todas las trampas y vidrios de colores que por siglos los han dominado. Y aquí cito de forma textual su parecer, publicado por cierto en los folletos que acompañan los casetes que ellos comercializan. Tienes en tus manos un pedacito de historia. El derecho ha sido también un vidrio de color. Te invitamos a cambiarle la trama y descorrer el velo. En la puerta de su casa, Pedro acechaba en la oscuridad. Y si me reclama, le digo que salga ella. A ver cuánto saca. Así va a aprender. A uno nadie lo comprende, don Ismael. Ni la propia mujer de uno. Júntele a eso el problemita que tenemos con lo del basural. Pero en eso tenemos que estar todos de acuerdo los recolectores, ¿eh? Sí, hasta podemos hacer un sindicato. Porque esta cuestión es como una profesión. Pero lo más primero es que no nos saquen los basurales, digo yo. Claro, los personajes aparecidos en estas historias son imaginarios, ¿o es que parten de una realidad no ajena? Bueno, de hecho, cualquier parecido o semejanza con personas o situaciones de la vida real no son una mera coincidencia. Esto reza aquí como advertencia. Sin dudas, esta experiencia radial con la colaboración de Tirana Cooperativa Teatral de Santiago de Chile tiene valores más allá de lo artístico. Y hay algo que no he dicho. Estos radioteatros son distribuidos junto a un folleto que, además de resumir el asunto, los objetivos y los contenidos principales, tiene una guía de preguntas. De seguro para comprobar si el mensaje fue captado por las familias o grupos de personas que lo escuchan en colectivo. ¿Que cómo es esto? Justo publican una metodología a seguir. Primero, escuchar el radioteatro procurando un clima de concentración y silencio sin interrupciones. Luego sugieren una rueda libre de opiniones y hay hasta una ficha evaluativa que puede ser respondida por el grupo en su totalidad o en forma individual. Esto con el objetivo de evaluar la actividad de debate y la calidad del radioteatro escuchado. De ahí que en todo esto haya una singularidad que mereciera ser conocida por los oyentes habituales de Radio Enlace. ¿Cómo no, Juan Carlos? Se trata de una experiencia radial en función de la comunidad.
Gracias a ti por esta propuesta que nos acerca al mundo radial chileno. Y a ustedes por su sintonía. Nos escuchamos en otro Radio Enlace Internacional. Desde Hilversum, en Holanda, saludos cordiales. Radio Enlace es una producción de Alfonso Montealegre y Jaime Bagena para Radio Nederland. Todos los derechos reservados.